En este video vamos a enfocarnos en algunos conceptos importantes de las estructuras cristalinas. El primer concepto que queremos ilustrar es el punto de red. El punto de red es el lugar geométrico en el cual debe ubicarse un átomo en un material cristalino. El punto de red define el patrón de ordenamiento de la estructura cristalina. En los dibujos de la estructura cristalina, el punto de red generalmente se representa por medio de una cruz y marca el lugar en donde debe encontrarse el centro del átomo. Las estructuras cristalinas se agrupan en sistemas. Un sistema puede tener varios patrones de ordenamiento. Estos patrones se describen por medio de una celda unitaria. La celda unitaria es entonces el patrón más pequeño que describe el ordenamiento de los átomos. Uno de los sistemas más utilizados o que más se ven en los materiales es el sistema cúbico. En este sistema, la celda unitaria es un cubo de arista o de lado a sub cero. A esta arista se le llama el parámetro de red. El sistema cúbico tiene tres estructuras cristalinas descritas por tres celdas unitarias: la estructura cúbica simple, la estructura cúbica centrada en el cuerpo y la estructura cúbica centrada en la cara. El dibujo muestra el patrón de ordenamiento de la estructura cúbica simple. Si dibujamos la celda unitaria, tendríamos que unir los centros de las esferas que representan a los átomos y lo que tendríamos es un cubo. Cada átomo se encuentra en el vértice del cubo. Generalmente las celdas unitarias, para poder visualizarlas mejor, se representan reduciendo el tamaño de los átomos de tal manera que pueda visualizarse el cubo con mayor facilidad. En este caso, esta sería la celda unitaria de la estructura cúbica simple. Tiene un átomo en cada uno de los 8 vértices del cubo. Para determinar el parámetro de red o el tamaño de la celda unitaria, tenemos que visualizar a los átomos tocándose entre ellos. Este átomo que está acá sería o correspondería a este átomo que está en este otro vértice correspondería a este átomo de acá. Entre ellos se están tocando a lo largo de esta línea y el parámetro de red entonces sería esta distancia de acá, que sería igual a 2 veces el radio de los átomos. En la figura se muestra a la estructura cúbica centrada en el cuerpo. Si dibujamos la celda unitaria que describe a esta estructura, tendríamos que unir el centro de los átomos que la forman y lo que tendríamos es un cubo similar al de la estructura cúbica simple. Al ver la celda unitaria de manera simplificada, lo que tenemos para la estructura cúbica centrada en el cuerpo es 8 átomos, uno en cada uno de los vértices, que serían estos de acá. Los vértices del cubo son los puntos de red de esta estructura, es decir, los lugares donde deben ubicarse los átomos. Y tendríamos un átomo, en el centro del cubo. Los átomos en esta estructura están en contacto entre ellos o se tocan a lo largo de la diagonal que pasa por el centro del cubo. Si limpiamos este dibujo para visualizarlo mejor, vamos a identificar a un átomo en uno de los vértices del cubo, podría ser este. Vamos a ubicar el átomo en el vértice opuesto del cubo. Luego lo que vamos a hacer es unir estos dos vértices por medio de una línea recta. Veamos ahora las características de la estructura cúbica centrada en la cara. La celda unitaria estaría ubicada acá, pasando por los centros de las esferas que representan a los átomos. Esta sería la celda unitaria de esta estructura. Y si la observamos en nuestro modelo simplificado, veríamos que hay un átomo en cada uno de los vértices del cubo. Estos serían los átomos ubicados en los vértices del cubo. Son 8 átomos. Y luego si vemos en cada una de las caras y visualicemos esta cara de acá,
vamos a encontrar un átomo ubicado en el centro de esa cara, el cual lo vamos a representar con este color. Este átomo que está acá está ubicado en el centro de esa cara. Entonces esta celda unitaria tiene 8 átomos ubicados en los 8 vértices del cubo y 6 átomos ubicados en los centros de las 6 caras que forman al cubo. Vamos a borrar este dibujo para poder visualizar mejor lo que sigue. Si yo trazo una línea diagonal en las caras, los 3 átomos que son tocados por esa línea están en contacto entre ellos. Y acá se forma un triángulo rectángulo. Este ángulo es de 90 grados. La hipotenusa sería la distancia, o la hipotenusa estaría definida por los radios de estos 3 átomos, de este átomo de acá, el átomo que está en el centro de la cara y este átomo de acá. Y luego cada uno de los catetos, este cateto de acá y este de acá, serían el parámetro de red de esta estructura cristalina o de esta celda unitaria. Entonces veamos eso con más detalle aquí abajo. Yo tengo este triangulito, el triangulito que dibujamos es este que está acá sombreado, este. Y ese triangulito es un triángulo rectángulo, sus catetos, o los 2 catetos miden a sub 0 y la hipotenusa mide 4 veces el radio, porque acá estaría ubicado en el centro de la hipotenusa, estaría el átomo que está en el centro de la cara. Este sería un átomo que está ubicado en este vértice, y luego acá estaría el otro átomo ubicado en este otro vértice de acá. A partir del teorema de Pitágoras, entonces, que es lo que se ilustra aquí abajo, la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Yo puedo despejar la relación entre el parámetro de red y el radio del átomo, que es esta relación de acá. Para la estructura cúbica centrada en la cara, esta ecuación me permite determinar, para la estructura BCC, relacionar el parámetro de red con el radio de los átomos es un poco más complejo, pero sigue el mismo procedimiento que la estructura FCC. Dijimos que para la estructura BCC los átomos se tocaban a lo largo de la diagonal entre vértices opuestos de la celda unitaria. Para el caso tenemos esta diagonal de acá. Acá vamos a tener un átomo en el centro de la celda unitaria, vamos a tener un átomo en este vértice, vamos a tener un átomo en este otro vértice. Por tanto, acá en este dibujo tendríamos el átomo en el centro de la celda unitaria, el átomo en uno de los vértices, el átomo en el vértice opuesto. Esto se correspondería de esta manera. Este átomo sería este de acá, este átomo sería este de acá, y luego tendríamos el átomo en el centro del cubo, que correspondería a este. Y entonces se nos formaría el triángulo que está dibujado acá abajo, el triángulo B, en donde tendríamos uno de los catetos, sería el parámetro de red, que sería este cateto de acá. Este cateto mide a sub 0, porque coincide con la arista del cubo. La hipotenusa mide 4 veces el radio de los átomos, que es esta de acá, sería la hipotenusa. Pero el cateto de abajo no mide el parámetro de red, mide una cierta distancia que hay que determinar. Entonces, para determinarla, se define el triángulo A, que es este que vamos a identificar acá, este triángulo que estaría en el suelo o en la parte inferior de la celda unitaria. Para ese triángulo, si borramos aquí esto para visualizarlo mejor, para el triángulo A, esto sería el parámetro de red. Esta distancia también sería el parámetro de red porque ambas coinciden con la arista del cubo, y la hipotenusa del triángulo A sería igual al cateto del triángulo B. Entonces, acá tendríamos el triángulo A, tengo A sub 0 sería uno de los catetos, A sub 0 sería el otro cateto, la hipotenusa sería
esa distancia que está ahí abajo. Y entonces, utilizando el teorema de Pitágoras, yo puedo encontrar la relación entre la hipotenusa y el parámetro de red, que sería esta expresión de acá. Luego, con ese dato, yo me voy a analizar el triángulo B, que sería este de acá, el triángulo que está acá arriba. Voy a analizar el triángulo B, que es el que está aquí. Tengo que el cateto inferior es H, la hipotenusa del triángulo A. Tengo que este cateto mide A sub 0 porque coincide con la arista del cubo acá, o sea que esto sería ese mismo cateto. Y luego le vamos a llamar X a la hipotenusa del triángulo B. X sería la longitud de la diagonal entre vértices opuestos. Ahora construyo Pitágoras para este triángulo. Acá está la expresión. La hipotenusa al cuadrado es la suma de los cuadrados de los catetos. Y como yo ya conozco del triángulo A, yo ya conozco el valor de h al cuadrado, solo sustituyo acá y me queda una ecuación en función del parámetro de red y x, que es la hipotenusa del triángulo B. Pero x es igual a 4 veces el radio, porque los átomos se tocan a lo largo de esa línea. Eso, si esta es la línea, si esta es la línea diagonal, vamos a tener el átomo que está en el centro de la celda unitaria, el átomo que está en uno de los vértices, el átomo que está en el vértice opuesto, y entonces acá lo que tendríamos es un radio, y acá este sería el diámetro, que sería 2 veces r, y por tanto x, vamos a cambiar de color acá, esta x sería igual a la suma de toda esta distancia, r más 2r más r, 4 veces r. Entonces sustituimos x por 4 veces r en la ecuación y luego despejamos. Acá estaría el despeje, despejamos. Y para esta estructura cristalina resulta que el parámetro de red es igual a 4 veces